¿Sabías que hablar español no siempre significa entender español? Aunque compartimos el mismo idioma, la forma en que se usa en España y América Latina varía más de lo que imaginas. Un simple coger en España puede provocar risas en Argentina, y una guagua en Chile no es lo mismo que en Cuba. Estas diferencias pueden generar confusiones, pero también enriquecen nuestra lengua. Hoy descubrirás por qué existen estas variaciones, cómo influyen en la gramática y el vocabulario, y qué hacer para evitar malentendidos. Imagina que un turista español viaja a México y pide un zumo de naranja. Lo más probable es que reciba una mirada extrañada antes de que alguien le explique que allí se dice jugo. Y si en Argentina alguien dice que está chungo, muchos no entenderán que simplemente quiere decir que algo está en mal estado. Estas diferencias no son errores, sino adaptaciones culturales que reflejan la historia y la identidad de cada país. Pero, ¿qué las provoca? Uno de los factores más importantes es la evolución independiente del idioma en cada región. Mientras que en España se han mantenido ciertas estructuras gramaticales más cercanas al español antiguo, en América Latina se han incorporado influencias indígenas, africanas y de otras lenguas europeas. Un claro ejemplo es el uso del vos en Argentina o Uruguay en lugar de tú, una herencia del español del siglo de oro que en España cayó en desuso. También hay diferencias en el tratamiento formal. En España, ustedes es plural de usted, pero en muchos países de América Latina se usa como plural de tú, reemplazando a vosotros. En cuanto al vocabulario, las palabras cambian de significado con el tiempo y el contexto. Por eso, algo tan cotidiano como pedir un coche en España no siempre significa lo mismo en otros países. En México, por ejemplo, un coche puede ser un cerdo. Y si en Colombia alguien te dice que está berraco, ¿significa que está molesto, emocionado o simplemente que es muy hábil? Depende del contexto. Estos cambios también afectan la gramática. En España, es común usar el pretérito perfecto compuesto para hablar de acciones recientes. Hoy he comido paella. Sin embargo, en América Latina es más frecuente el pretérito simple. Hoy comí paella. Pequeñas diferencias como esta pueden parecer sutiles, pero impactan la forma en que los hablantes interpretan el tiempo y la acción. Pero, ¿qué pasa cuando estas diferencias generan malentendidos? A veces, una palabra puede tener un significado completamente distinto y cambiar el sentido de una conversación. Si en Chile alguien dice que está pololeando, significa que tiene pareja, pero en otros países nadie entendería la expresión. Y si en España alguien habla de un ordenador, en América Latina muchos pensarán que se trata de alguien que organiza cosas, no de una computadora. Para evitar confusiones, es útil familiarizarse con las variantes del español y su contexto, escuchar hablantes de distintos países, leer libros de diferentes regiones o ver series en diversas variantes del idioma ayuda a ampliar la comprensión. No se trata de aprender cada palabra de cada país, sino de desarrollar una sensibilidad lingüística que permita deducir significados a partir del contexto. En resumen, el español es un idioma rico y diverso que cambia según la geografía, la cultura y la historia. Las diferencias en el significado de las palabras, las variaciones en la gramática y los posibles malentendidos entre hablantes de distintas variantes no son errores, sino una muestra de la flexibilidad y evolución de la lengua. Adaptarse a estas diferencias no solo evita confusiones, sino que también permite disfrutar más del idioma. ¿Qué palabras o expresiones te han sorprendido en otros países? Déjalo en los comentarios y cuéntanos tu experiencia. Y si quieres profundizar en este tema, en la descripción encontrarás un enlace a un artículo con más detalles. Nos vemos en el próximo vídeo.